Espacio en Blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en Blanco. Radio Nacional de España. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. Hola, llegó el día y desde una tierra infinita ya estamos listos para empezar ese viaje hacia el misterio que aquí nos gusta. Algo que hacemos hoy desde el flamante Casino de Solvay, en Barreda, Cantabria, con un buen número de amigos que han venido a vernos de diferentes partes de España y sobre todo de Cantabria. Os pido un aplauso para que se sienta la fuerza de este sitio, de esta tierra bendita. Y al comienzo los saludos y la bienvenida en nombre de todo el equipo del programa. Hoy en la parte técnica Gonzalo Canel, Miquel Marina y Juan José Trueba, que son nuestros técnicos aquí. Ana Tejera en la producción, Juan Gómez y Luis Miguel Domínguez en la redacción, Tere Vilas en la locución y Rocío Gandarillas ayudándonos en la organización del programa. Y además Natalia Sotillo realizando y coordinando. Este que os habla, Miguel Blanco, como siempre un placer compartir este tiempo especial de radio que se escucha en todas las partes de este planeta gracias a Radio Nacional. Hoy estamos en Cantabria, pero seguiremos viaje. La próxima semana vamos a estar en Albacete, en ese congreso Vida Después de la Vida, con más de 1.200 personas. Y después, el día 31 de octubre, estaremos en Zaragoza, o viernes también vamos a grabar el programa en ese congreso de Ocultura con Javier Sierra. Queremos sentiros y compartir con vosotros todo ese mundo que nos apasiona. Y antes de empezar, dar las gracias a los compañeros de Solvay, especialmente a David Acosta Liaño y a Ruth Pérez, que son los de este lugar que nos han ofrecido tan increíble, y a Turkish Airways, una de las compañías aéreas que posibilita que estemos viajando de un lado a otro y sobre todo que haya traído esos invitados tan especiales que tenemos. Una misión especial que llega con muchos invitados. Déjate caer en nuestras redes. eBlanco Radio RN. Por WhatsApp 633 50 50 11. Y en el mail espacioenblanco@rtve.es. Nuestros compañeros Ramón Álvarez, Juan Gómez y Antonio Baena se encargan de atenderlas, agradeciéndoles todo el trabajo que han realizado durante todo este tiempo. Y una emisión especial que hoy llega con estos temas que os hemos preparado. Para hoy os hemos preparado un programa muy especial con público en nuestro flamante estudio desde el Casino Solvay en Cantabria. Y la primera invitación que os queremos hacer es viajar al planeta Marte. Para ello contamos con la presencia en el programa de un visionario, creador de la primera agencia interplanetaria en España. Junto a él analizaremos el futuro, la posibilidad de vivir en el planeta Marte y otras muchas consideraciones. Seguiremos con la presencia de un músico renombrado que nos llevará a descubrir algunos secretos de uno de los grupos musicales más importantes de la historia, los Beatles. A él le seguirán nuevas voces para llenar una vez más, con nuevos sonidos, este espacio en blanco que ya comienza para todas y todos. Bienvenidos. Eso y algunas otras cosas especiales esperan hoy. Esta primera visita no la teníamos prevista, pero gracias a Isabel Muñoz. Buenas noches, Isabel. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola. La verdad es que feliz. ¿Sí? Sí.
de estar aquí con ellos en este encuentro entre la arqueología española y la arqueología turca. Una de las fotógrafas más importantes de nuestro país tiene una exposición que se llama Una nueva historia, que todavía se puede visitar, lo digo a los cántabros, en el Museo de Altamira, y es algo absolutamente increíble. Dar las gracias también a los compañeros de Turkish Airways porque nos han traído, déjame que presente, Negmi Karul. Buenas noches. Buenas noches. Tiene que traducir Isabel porque ellos no entienden el español, son turcos. Bienvenido al programa, es un placer para nosotros que estés aquí. Thank you. Y es el director de las excavaciones, eso que estáis viendo de Göbekli Tepe, y está también con nosotros Eylin of Dogan. Buenas noches. Göbekli Tepe. ¿Cómo estás? How are you? Thank you. Hola. Os pido un aplauso para ellos. Muy bien. Porque están haciendo un esfuerzo increíble, llevan unos cuantos días aquí en Cantabria, tenían que haber ido a mediodía a Burgos y están aquí con nosotros hoy. Déjame que escuchemos una introducción y descubrimos un poco lo que es Göbekli Tepe para la gente que no lo conoce. No hace mucho tiempo se realizó un descubrimiento arqueológico que está cambiando la historia de nuestro mundo. Os damos una pista, recogida del canal Crónicas en Documental. Imagina por un momento que una civilización olvidada se despierta ante nuestros ojos. Un mundo donde el tiempo ha conservado secretos en la piedra. Un lugar donde los susurros de un pasado tan antiguo que desafía todo lo conocido resuenan con la fuerza de las estrellas. En lo profundo de la tierra, bajo el sol abrasador de Anatolia, en el sur de Turquía, yace un sitio que cambia todo lo que sabemos sobre los orígenes de la humanidad. Göbekli Tepe, como un pueblo primitivo, sin las herramientas que hoy consideramos esenciales para la construcción de monumentos, pudo levantar estructuras que hoy en día siguen asombrando a los mejores arqueólogos del mundo. Qué tan profunda era la sabiduría y la espiritualidad de aquellos que erigieron Göbekli Tepe, cuando aún no se había descubierto la rueda ni se conocían los metales, y por qué, después de miles de años, fue ocultado deliberadamente bajo tierra. Bienvenidos a Göbekli Tepe, un viaje hacia el corazón de la humanidad, un viaje hacia lo desconocido, un viaje hacia los orígenes de todo lo que somos. Göbekli Tepe, los inicios de nuestra humanidad. Y hoy, en este programa especial, contamos con algunos de los arqueólogos que han desentrañado y descubierto este impresionante lugar. Junto a ellos y algunas divulgadoras, os dejamos en los próximos minutos. No sé si os dais cuenta, es un lujo tener a estos señores, a estos tres invitados aquí en este programa y en Cantabria sobre todo. Mirad la carita que tienen de cansados. Muchas gracias, diles Isabel, por el esfuerzo, también a ti por el esfuerzo que estáis haciendo de estar aquí. ¿Qué es eso de Göbekli Tepe? Cuéntame un poco. Carol, si quieres. What does this discovery mean? Actually, you should start with describe the societies. These groups of people were early sedentary societies. Estas personas fueron las primeras sociedades sedentarias, pero siguen viviendo como cazadores-recolectores. Sin embargo, el descubrimiento de Göbekli Tepe supone un enfrentamiento del hombre moderno consigo mismo. Nos consideramos las sociedades más avanzadas de toda la humanidad, pero Göbekli Tepe nos muestra el éxito que tuvieron los seres humanos en tecnología, arquitectura y arte hace 12.000 años. El descubrimiento más importante que se ha hecho en los últimos años, porque ha cambiado absolutamente toda la historia que teníamos de la humanidad. Tanto a nivel de civilización, se creía que éramos un pueblo de pastores, no de pastores, de recolectores y de cazadores, y de repente se descubre eso que cambia absolutamente todo. Göbekli Tepe es uno de los lugares donde más nos acercamos al ser humano prehistórico. Pregunto, ¿cómo era esa civilización? Sí, what was this unknown civilization like?
There were people who lived in the same spot. Eran personas que vivían en altas colinas, enterraban sus casas bajo tierra, construían grandes monumentos colocando pilares en forma de T en su interior. Estos pilares simbolizaban a los seres humanos, representaban sus historias en su superficie utilizando representaciones de animales, como los pueblos paleolíticos aquí en Cantabria. Eran grandes artistas de la prehistoria. No solo es Göbekli Tepe, hay más lugares donde estáis encontrando otro montón de ruinas. ¿Nos traduces, Isabel? Que así vamos a ir terminando porque sé que estáis cansaditos. El Ministerio de Cultura y Turismo de Turquía puso en marcha en 2021 un proyecto denominado Taştepeler. Estamos llevando a cabo excavaciones en 10 yacimientos diferentes contemporáneos a Göbekli Tepe. Esto nos brinda la oportunidad de comprender mejor la región y todo el proceso. Karahan Tepe es uno de esos yacimientos y allí hemos descubierto esculturas y estructuras que nunca antes habían sido vistas. No os podéis imaginar la cantidad de cosas que han descubierto, incluso la tauromaquia en la zona donde tú trabajas. Han encontrado toros, que tú la has fotografiado, ¿no? Sí, your excavation in Cyber that has been discovered the bull. Yes. We found Sí, en Cyber ha aparecido un bajo relieve con 5 figuras y de las 5 hay un toro y hay un humano y son bajorrelieves y el toro tiene la cabeza vuelta para dar la sensación de ataque. Como vamos, la idea que yo tengo, si todo sale bien, quiero que se lo digas, queremos hacer un programa desde Göbekli Tepe para hablar mucho más de todo esto. They would like to do a program in Göbekli Tepe or Taştepeler to be able to speak more about. We are going to be very happy to have you here. Dice que estarían felices de daros la bienvenida, no solo en Göbekli Tepe, porque como bien han dicho, hay 10 excavaciones más, entre ellas Karahan Tepe, donde están apareciendo figuras impresionantes, y en Cyborg también. Y realmente que os invitan a todos y que os explicarán y podréis sumergiros en este hallazgo fascinante. Can I say something? Yes. No? Can I say? Si puede decir una cosa. Sí, por favor. Okay, I can add some more when you visit the sites. Thank you. Sí, dice que sí, bueno, que le hará feliz el poderos enseñar no solo los yacimientos, sino la gente y el sitio, porque la zona de Taştepeler fue también la zona donde fueron los primeros asentamientos, donde es el primer grano domesticado, los primeros animales, y para que os hagáis una idea, en aquella época habían 1.500 piezas de ganado, y os tengo que añadir que es una región especial de Turquía. Os animo, está a 40 kilómetros de Sanliurfa. Sí, Sanliurfa, es la antigua Urfa, y está a 40 kilómetros de la frontera libia y Siria. Y es muy rica en muchas otras cosas. Sí, es un lugar que merece mucho la pena visitar, apuntarlo si tenéis alguna vez oportunidad, y seguiremos explicando. Quedaros con ese nombre porque ha cambiado la historia y nos van a dar muchos más datos. Isabel, un placer. Forma de contacto contigo, ¿cómo? Gracias. Aparte que vayan a ver una nueva historia en el Museo de Altamira, forma de contacto. Bueno, tenéis hoy en día con internet estamos todos conectados. Acércate un poquito más al micrófono. Por el Instagram, por las páginas web y por Google, que hoy en día nos hace viajar sentados. O sea que cuando queráis. Carol, Elaine. Gracias. Thank you very much for your Thank visit. you, gracias. See you again. En turco, para los que Merhaba. vais a venir, decir teşekkür ederim. Gracias, os pido un aplauso para ellos. Gracias.
Es el momento. El momento de tus misterios. Todos están en Espacio en Blanco. Y seguimos con más invitados especiales que vienen a este programa, que se han reunido en este casino de Solvay. Saludar a Marcos Bárcena, os pido un aplauso para él, uno de esos musicazos que hay por esta tierra cántabra. Has tocado en Francia, Portugal, Italia, Alemania, Reino Unido, Barbados, Estados Unidos, tocas multitud de instrumentos, te hiciste un poco famoso, más famoso en los grupos Luétiga y Atlántica, grupos de folk. Eso es. Bienvenido, un placer estar contigo. Muchísimas gracias, igualmente, un honor. Has grabado 40 discos en solitario con Javier Bergia, Luis Pastor, Naciones Celtas, disco de oro. Wow, vaya. Y te hemos escuchado. Él va a ser el que va a poner la música final del programa. Y tenemos un cortecito que quiero que escuches. Ajá. Para descubrir algo que a ti te interesa y a mí también. Escuchad. El grupo de música de Liverpool, los Beatles, que transformó las costumbres, la forma de ser y de vivir de todo el planeta, está lleno de enigmas. El canal Aura Inquietante nos ofrece un extracto de los misterios de los Beatles. La historia de The Beatles está llena de misterio y sucesos paranormales. ¿Sabías que algunos fans afirman haber escuchado mensajes ocultos en sus canciones? La famosa frase "Paul is dead" tomó por sorpresa a muchos. Se decía que Paul McCartney había muerto y que un doble lo había reemplazado. Esta teoría se alimentó de pistas en sus discos. Otro hecho escalofriante ocurrió en 1967, cuando John Lennon dijo que había visto un fantasma en su casa de Londres. Describió una figura etérea que lo miraba fijamente. ¿Qué buscaba ese espíritu? Y no podemos olvidar la conexión con el misticismo. El álbum Scott Pepper's Lonely Hearts Club Band presenta imágenes de figuras históricas y ocultas. Algunos creen que hay mensajes de otras dimensiones en su arte. Los fanáticos reportan experiencias extrañas al escuchar sus canciones, sensaciones inexplicables, visiones y hasta encuentros con lo sobrenatural. The Beatles no solo revolucionaron la música, también dejaron una huella en el mundo del misterio. ¿Qué secretos aún permanecen ocultos en su legado? Nuestro invitado, un músico renombrado, estudioso de los Beatles, está con nosotros. Entonces eres un especialista en los Beatles, ¿no? Conociste a Paul McCartney. Se breve que te enrollas un montón. Sí. Conociste a Paul McCartney, ¿no? Sí, le he dado la mano como a ti, que es un honor también hacerlo. No me compares. 13 de noviembre de 2006, en Nueva York, en el Virgin Megastore, que es la tienda más grande de Nueva York. Y fue una firma oficial en la que estaba él firmando su disco de música clásica, Ecce Cor Meum, que en latín significa aquí mi corazón. Uno de los pocos discos que tiene de la música clásica, pero también estaba presentando el DVD de la gira de ese año. Y tuve la oportunidad de estar con él, pues, un minutito, pero es suficiente como para que haya sido una experiencia inolvidable. Ya veréis cómo controla este colega de música de los Beatles, aparte de las músicas que él hace. Los Beatles, como escuchábamos en esa introducción, has visto cómo lo preparamos, ¿eh? Muy bien, muy bien. Tenían muchos misterios que no conocemos nosotros, ¿no? Bueno, con el que habéis abierto, Paul is dead, Paul está muerto. Eso es un mito, una leyenda absolutamente urbana, porque yo le he dado la mano en 2006. ¿Y si era el clon? No es clon. Es una leyenda urbana en la cual hay un personaje que se llama William Campbell, que supuestamente se hace pasar por él, porque en 1966 Paul McCartney tiene un accidente de tráfico y muere. Esa es la leyenda. Y de ahí viene todo el proceso después de buscar un sustituto para que el grupo pueda continuar. Es evidente que ya no estaban dando conciertos. En 1966 ellos dejan de aparecer en público y es una leyenda urbana que ellos mismos luego alimentan en otros discos posteriores, en el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, el Sargento Peppers, y en el Abbey Road, que es el que salen pasando por el paso de cebra, que une el estudio de grabación, donde ellos grabaron la mayor parte de sus discos, y la casa de Cavendish Avenue, que es la casa de Paul McCartney en Londres. Ya, pero Paul iba con el paso cambiado ahí en ese, y por eso decía... Y descalzo.
Y es verdad. Iba descalzo porque se supone que ellos mismos se reían un poco de ese mito en el cual pues buscan un sustituto que en algunos casos dicen que es canadiense, William Campbell, Billy Shears, también se le conoce como Billy Shears, que aparece en una de las canciones, otros dicen que puede ser irlandés, pero es toda una farsa, realmente. Pero ellos alimentan ese mito para vender más discos, realmente. No me hagas caso cuando me veas haciendo señales, que yo estoy pendiente de ti, pero... Claro. Lennon, ¿vio un ovni? Lennon vio un ovni en 1974, en concreto el 29 de diciembre, creo que es, a finales del año 1974, en Nueva York, y además con toda naturalidad lo dice en la prensa, lo narra, y pasa justo por encima del edificio de las Naciones Unidas. The United Nations, sí, pasa encima y cuenta la experiencia totalmente alucinado. Hay que tener en cuenta que John Lennon también es el que escribe la canción Lucy in the Sky with Diamonds, ¿no? Luces en el cielo con diamantes. Que pero es eso decían que era LSD. Por las siglas, alguien también se inventó esa leyenda urbana que él desmintió. Realmente fue su hijo Julian el que vino un día siendo pequeñito y le dijo: mira papá, esto es luces en el cielo con diamantes. Y de ahí sale la canción psicodélica. También se dice que John Lennon vio un fantasma, o tenía un fantasma en casa. Esa leyenda la conozco un poquito menos, pero desde luego George Harrison también ha tenido historias muy potentes en Friar Park, que es su propiedad impresionante, con jardines, con cuevas dentro de la propia zona donde él vivía, y tuvo la gran desgracia de no encontrarse con un fantasma, sino con un intruso en una ocasión que le atacó. Y eso es un tema del que no se ha hablado tanto como obviamente el asesinato de John Lennon, que son ya parte de la leyenda muy negra y trágica, porque los Beatles se puede considerar que es un grupo con una tragedia inmensa. Sí. En muchos casos, sí. Quiero que me cuentes algo de eso. Muchas tragedias. ¿Hay una parte dramática o trágica en su vida? Bueno, en la vida del grupo, me refiero. Bueno, para empezar, John Lennon le atropella un coche, un policía bebido, borracho, atropella a la madre de John Lennon, teniendo él creo que 14 años nada más. Eso marca ya su vida y su personalidad, la famosa Julia, que aparece en muchas de sus canciones. De hecho hay una canción que se llama Julia en el álbum blanco de 1968, dedicada absolutamente a ella, que es la que le introduce un poco en el mundo de la música, ¿no? Y hay muchas más tragedias. También Paul pierde a su madre con 14 años, pero en este caso fue un cáncer. Ella era asistente de partos en un hospital de maternidad. Y bueno, esas son las tragedias en principio que les marcan muchísimo la personalidad. Yo no creo en las casualidades, y ellos se encuentran en un momento dado siendo muy jóvenes y crean la leyenda de los Beatles, que realmente es el grupo más influyente para los músicos posteriores que existe. ¿Cómo te ha dado tanto interés a ti por los Beatles? ¿Porque eran buenos músicos? Porque sí, es terapia, absolutamente también. En mi caso sí, me evaden en muchas ocasiones. He recurrido a la música de ellos para aprender a crear mis pequeñas canciones, que en comparación con las que ellos crearon en su etapa más creativa, digamos, valga la redundancia, pues son pequeñas, ¿no? Pero creo que han sido mis principales maestros, no solo ellos, porque esa década maravillosa de la música que son los años 60, obviamente es importante mencionar a Simon y Garfunkel y a otros muchos, ¿no? Pero los Beatles son especiales, sí. Hubo un tiempo que tenían miedo, ¿no? Porque, bueno, sobre todo cuando murió John Lennon, el resto de los músicos importantes andaban un poco ahí con la mosca detrás de la oreja, ¿no? Mucho loco suelto. Sí, eso es una consternación para todos los músicos de esa generación. Especialmente para Bob Dylan, que prácticamente se recluye en su domicilio y no quiere salir de casa porque tiene miedo de que le pase lo mismo que le ocurrió a John Lennon. Esto fue el 8 de diciembre de 1980, el asesinato, y fue algo que conmocionó a todo el mundo, ya no solamente del mundo musical, sino conspirativo, absolutamente, porque se habló de que incluso la CIA podía estar detrás de una lavada de cerebro absoluta a una persona que tenía cierta predisposición al trastorno mental. Y fue él el que le dispara en el domicilio de su casa 5 veces y con heridas incompatibles con la vida. Espacio en blanco. El misterio que va contigo. El misterio que hay en ti. La madrugada del sábado al domingo en Radio Nacional con Miguel Blanco.
y con Marcos Bárcena en esta parte del programa. ¿Estáis a gusto? ¿Lo escucháis bien? Vale, ¿cómo sabe este tío de los Beatles, el número 9, ¿le gustaba la numerología a los Beatles? Sí, les gusta ambos, a Paul McCartney y a John Lennon, que son los principales compositores de la gran obra de los Beatles, que tienen casi 300 canciones compuestas juntos en tan poco tiempo que estuvieron. Realmente impresionante. Y el mundo de los números les atrae mucho, les llama la atención. Tanto es así que John Lennon, que nace un día 9 de octubre 1940, resulta que él está absolutamente obsesionado con ese número. Crea una canción, por ejemplo, para citarte algunos ejemplos rápidos, que se llama Number 9. Number 9, el número 9, está en el álbum blanco y es una canción que, por lo visto, también pues dicen que hay unos mensajes incluso satánicos, porque hay grabaciones... Es súper rara esa canción, de ese disco. Sí, es un poco... Ellos mismos también bromean con ello, yo creo, ¿no? Pero realmente hay gente que se queda un poco inquieto. Si la podéis escuchar, pues da mucha curiosidad. Pero es porque también empiezan con las grabaciones al revés. Y hay algún mensaje en el que parece ser que se oye decir Paul is dead, Paul está muerto, Paul is dead, ¿no? Pero realmente puede ser eso o es que se le parece. Puede ser, pero el caso es que el 9 es una fecha que se les repite. Tanto es así que cuando asesinan a John Lennon el 8 de diciembre de 1980 en Inglaterra, porque es por la noche, en Inglaterra ya es el día 9. Pero hay muchos más casos curiosos. El día 9 lo escoge Paul McCartney para casarse con Linda, con su primera mujer, y después con su tercer matrimonio, Nancy Shedell, se casa en el mismo lugar, haciéndolo coincidir con el 9 de octubre, porque es la fecha en la que nace John Lennon, que él considera que es como su media naranja absoluta, y al que tanto supuestamente echa de menos, y sabe perfectamente que es el que le ha ayudado también a crecer tanto, ¿no?, en su obra musical. Pero casarse 2 veces, la misma fecha, haciéndolo coincidir con la fecha de nacimiento de John, es curioso. Pero hay muchas más curiosidades con el número 9. Pero, si quieres contar alguna más, tenemos tiempo todavía, ¿Todavía tenemos tiempo? Sí. Bueno, básicamente... Es que ya te he contado unas cuantas patentes. Nos vamos entonces a otra parte. De repente les da por irse a la India y se vuelven místicos, Maharis y Mahesh Yogi, y meterse mucha sustancia. Bueno, claro, hay que tener en cuenta que las drogas están presentes en la vida de los Beatles desde muy jóvenes, porque cuando van a Hamburgo, siendo incluso menores de edad, George Harrison todavía no tenía 18 años, el guitarrista, vamos a decir solista, que hacía los solos de guitarra, toman anfetaminas para aguantar el ritmo, porque tocaban en el Indra Club, que está en Hamburgo, tocaban 8 sesiones de 8 horas continuas, a diario. Tremendo, se les explotaban, en una palabra, mucho. Después ya entran en el mundo un poquito de la marihuana a través de Bob Dylan, parece ser, que es quien les introduce un poco en fumar. Pero luego también está la parte del LSD, que Paul McCartney llega a decir que, y crea un escándalo en su momento, diciendo que de vez en cuando han tomado LSD para componer las canciones más psicodélicas, ¿no?, más extrañas. Pero claro, ellos tenían que dar ejemplo de lo contrario, y se montó un poquito de escándalo, ¿no?, en ese momento. Pero fuera parte de las drogas, que yo creo que pues supieron salir de ellas en un momento dado. Ringo Starr estuvo en terapias y demás en los años 80, sobre todo ya después de los Beatles. Y el caso es que a día de hoy siguen activos, tanto Paul como Ringo, que fuimos a verle, la asociación que tenemos, que se llama Beatles Soul Club, y somos simpatizantes de todo esto. Fuimos a ver a Ringo Starr, que era el primer concierto que daba en España desde los Beatles, fijaros, desde el año 60 y pico, y tocó en el 2018 en Bilbao y también en La Coruña. Escogió unos sitios curiosos, no escogió Madrid y Barcelona para venir en solitario, sino que escogió el Cantábrico, le gustaría. El caso es que es curioso, pero sí, luego también se metieron, como tú bien dices, en el mundo del hinduismo, sobre todo George Harrison, que no lo abandonó hasta morir en 2001, que muere por cáncer, George Harrison, como sabes. Pero también está el misterio del ataque que sufre del perturbado, que entra en su casa de Friar Park unos años antes, y ya no vuelve a ser el mismo él después de eso. Esa es una historia muy trágica y muy misteriosa, que realmente no se habla tanto de ella. Igual se ha silenciado un poco más de la cuenta. Quizá en el Reino Unido se ha hablado más, pero fuera de ese entorno no. Y era el más hinduista, claramente.
Vale. ¿Quién era el más esotérico de todos ellos, de los cuatro? Estamos casi terminando y nos vamos a ir a la búsqueda del grial y luego a esperar tus canciones. ¿Quién era el más esotérico, el más que le gustaban los misterios de ellos? Eran, francamente, 4 personas muy creativas. Hay que tener en cuenta que Ringo Starr tiene 17 discos en solitario después, que no se conocen tanto. Él vive en Estados Unidos, en Beverly Hills, en Los Ángeles, hace muchísimo tiempo, y es quizá, supuestamente, el menos esotérico, pero le gusta los temas mágicos, y le gusta, y mucho, además. Y a Paul McCartney, obviamente, pues todo este tema de la numerología, pues también. Lo que pasa es que es probablemente la persona más sensata dentro del grupo, y es lo que le ha hecho crecer tanto y tener la carrera más extensa. Con 83 años ahora mismo, esta noche creo que tiene concierto. O sea, está de gira ahora por Estados Unidos. Y es impresionante, con la edad que tiene, poder seguir ahí. Algo de magia sí que tienen, para poder ser tan longevos y hacerlo. ¿Te das cuenta, Marcos, que la influencia que tenéis los músicos, cómo puede cambiar o cómo podéis cambiar a la gente con esa sensibilidad? Cuando yo te he escuchado ensayando la guitarra, y wow, increíble. Primero no sé cómo lo hacéis, debe ser algo mágico. Mi vocación frustrada, una de ellas, tengo muchas, es poder tocar instrumentos, ¿no? Pero de repente componéis ahí 4 cosas con 4... Es un lenguaje, como puede ser cualquier otro, sí, pero desde luego... ¿Os dais cuenta cómo puede cambiar la vida de la gente? Pues hombre, tiene mucho poder de convocatoria, la música, y los grandes conciertos, pues imagínate. Hay que decir que los Beatles fueron el primer grupo de la historia que tocó en un estadio deportivo masivo grande, el Shea Stadium de Nueva York. En 1965 hicieron un concierto ante prácticamente 50.000 personas con unos medios. Radio Nacional de España, la radio por delante. Muy buenos días. Varios mensajes hoy sobre un mundo... Música para violín y piano en Radio Clásica. 180 grados, estás en Radio 3. Vamos a comentarlo aquí en Radio 5 con la... ¿Ya tienes RN Audio en la tele? Educando emociones. Diario de educación emocional. Ponte RN Audio en tu tele. He tenido miedo de morir. ¿Cómo es vivir y morir en Gaza? Descarga la aplicación de RN Audio en tu televisión conectada. En Surrealismo Mágico. Y disfruta de la radio en directo y de la oferta más completa de podcast. El programa Mañana Más, porque nos vale para cualquier horario. Y en el podcast cuando tú quieras. RN Audio más, en tu tele. Risas, músicas, yo que sé cuántas cosas más. Radio Nacional de España. Ha leído la maldición. ¿Se atreve a desafiarla? Viajamos al pasado. Vuelva y entiérralo donde lo encontró. Para mostrarte los misterios de nuestro futuro. ¿Te unes a la aventura? Examinaremos el cofre juntos. Espacio en Blanco. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Y vamos con otra leyenda que existe aquí en Cantabria, un escritor súper prolífico, historiador, Mariano Fernández Urresti, para quien pido un aplauso. Mariano, aparte del cariño que te tengo, eres un tío que eres capaz de cambiar la historia de una manera por las investigaciones que haces y de repente, wow, descubres un nuevo universo. Bueno, me gusta la historia desde pequeño. Yo siempre digo que empecé a aficionarme a la historia leyendo El Capitán Trueno, fíjate tú, cuando era un crío. Aquello me hacía volar a distintos lugares y desde entonces pues soy un apasionado. Luego estudié historia, obviamente, pero me gusta el lado, la cara B de la historia, la trastienda, ¿eh? Y tal vez por eso pues he encontrado a lo largo de mi vida personajes, personas, amigos entrañables como tú. Quiero decir una cosa, antes, al micrófono cerrado, antes del programa, decía Miguel... A ver, ¿qué vas a contar? No, decía Miguel que estuvo haciendo un programa con 50.000, 40.000 personas en las cañadas del Teide. Ah, es verdad. Es verdad. Él estuvo allí. Yo estuve allí. Sí, yo estuve. Vaya locos, desde Cantabria os marchasteis. Sí, éramos, al menos, no sé si hay alguien más en la sala, pero al menos hay 2 personas que pueden corroborar que eso es cierto, Miguel y yo. Qué increíble. Sí. Déjame que ponga una introducción y hablamos un poquito de historia, ¿vale? ¿Estáis a gusto? Vale. En este programa especial Desde esta Tierra Infinita, nos visita también un escritor e historiador muy prolífico. Y llega al programa para presentarnos su último trabajo.
lo llama la tragedia de los buscadores del Grial. Serán solo unos apuntes de lo que en breve nos espera con este apasionante asunto. Mariano, ¿cuántos libros has escrito? Publicados, que no es igual que escritos, publicados. Este que estamos comentando, La tragedia de los buscadores del Grial, es el número 35, entre ensayo y novela. Yo no sé cómo sacáis tiempo para escribir tanto. Bueno, yo siempre digo que hay personas que les gusta, pues no sé, estar en la huerta, trabajando, cada uno tiene su hobby, y el mío es la lectura y la escritura, porque difícilmente puedes escribir si no lees mucho, ¿no? Y a mí me gusta mucho eso. Vale, ¿qué es el Grial? El libro todavía no ha salido. No, vamos a hacer un programa especial hablando de todo ello, pero ¿qué es el Grial? Hemos hablado algunas veces contigo. ¿Qué contra es el Grial? Bueno, el libro saldrá de imprenta la última semana de este mes. Estará distribuyéndose por toda España pues a primeros de noviembre. ¿Qué es el Grial? Depende a quién le preguntes. El libro realmente es una recopilación de todos los viajes que yo a lo largo de 30 años he hecho, pues desde Palestina... Pasando por Tenerife, viendo... No, lugares griálicos, es decir, griálicos cristianos y griálicos paganos. Y ahí es la respuesta que te quería dar. Por eso te digo que depende a quién le preguntes. La tradición identifica el Grial con la copa supuestamente utilizada por Jesús para instaurar la Eucaristía en la última cena, ¿no? Sin embargo, esa leyenda de un objeto capaz de proporcionar la vida eterna ya es anterior al cristianismo, como prácticamente todas las cosas del cristianismo. Ya estaban dichas e incluso escritas antes. De manera que también hay leyendas griálicas paganas. La tragedia de los buscadores del Grial es también, de alguna manera, un libro de viajes míos, y llevo de la mano al lector a todos esos lugares. ¿Y por qué la tragedia? Porque todos aquellos que han buscado el Grial, o lo han tenido, según las leyendas, Arturo, el rey, los templarios, los cátaros, los nazis, han acabado de mala manera. Sí. Mira la historia. No adelantes, vamos a... Mira la historia. Lo hablaremos después. Pero ¿era algo real? ¿Ese Grial era la copa donde Jesús celebró la última cena? Si era eso, hay 2 o 3 en España y no sé si más en hay muchas supuestas copas griálicas. En España las 2 más populares son el cáliz de Doña Urraca, que está en la colegiata de San Isidro de León, y el cáliz que se encuentra en la Catedral de Valencia. Las posibilidades de que hubieran estado en manos de Jesucristo son las mismas que si dentro de 2000 años alguien encontrara este bolígrafo. Es decir, una cosa es que un objeto esté manufacturado en una época y otra bien distinta, eso ya pertenece al territorio de la fe, que haya estado en manos de Jesucristo, si Jesucristo fue el mismo personaje histórico que dibujan los evangelios. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay los libros de la fe están en una estantería y los libros de la historia están en otra. Yo no quiero ser descreído, pero debo de ser historiador. Entonces nos movemos entre la leyenda y la fe, la historia y la fe. Para algunas personas será evidentemente un objeto físico y lo han buscado como tal. Para otras, entre las que yo me encuentro, es tal vez algo mucho más profundo, ¿no? Que no necesariamente es un objeto. Imagina, en Göbekli Tepe o en Egipto, la representación de un escarabajo no representaba a un escarabajo animal, sino que era un símbolo de... El objeto que representamos como una copa tal vez no sea exactamente una copa, sino el símbolo de otra cosa. ¿De la sangre real? No, eso yo creo que es una cosa que se popularizó. ¿Qué quiere decir la descendencia de Jesús? Sí, no, eso se popularizó con el enigma sagrado y el legado mesiánico, y luego Dan Brown lo hizo muy popular todavía más con el Código da Vinci, pero yo creo que eso es simplemente una leyenda y además no tiene ningún sostén, creo, histórico. Si tuviéramos que hablar de 3 enigmas históricos que te llamen la atención, poderosos, que no se hayan explicado, hay uno aquí muy cerca, el Lignum Crucis, Santo Toribio de Líbana. Si cogiéramos todos los Lignum Crucis de la humanidad, hacía un bosque, ¿no? Hacíamos un bosque bastante tupido. No, dentro de los... mira, si a mí me dijeran, viaja a un lugar del tiempo al que te hubiera gustado
en el que te hubiera gustado estar, a ejercer de notario, por ejemplo, Göbekli Tepe, o esos lugares aparentemente imposibles, porque Göbekli Tepe sería un momento histórico donde no podría haber la civilización desde el punto de vista histórico tradicional, quiero decir, no podría haber una civilización como esa. Me hubiera gustado asistir a la primera letra escrita. Me hubiera gustado descubrir por qué en determinado momento de la historia de la humanidad, de un modo súbito, aprendemos a cultivar, aprendemos a escribir, comienza la revolución neolítica. Pero es que en Göbekli Tepe eso sucede antes de lo que debería de haber ocurrido. Mucho antes. Claro. Ese es un lugar o una época en la que sí me hubiera gustado vivir. Y un historiador como tú puede aceptar que en Göbekli, bueno, no voy a decir en Göbekli Tepe, en Egipto, en multitud de otros lugares, en Sudamérica, había gente que vino de los cielos, dioses, y les enseñó. Yo no sé si vinieron de los cielos o no. Yo creo que minimizamos la capacidad del ser humano para crear belleza y obras extraordinarias. No digo que esto sea incompatible con la visita de seres de no sé dónde, pero creo que atribuir todas las cosas que desconocemos a supuestos visitantes de otros lugares es reduccionista. Me explico. Mi anterior novela, La Hermandad de la Atlántida, iba un poco parecido a Göbekli Tepe. Creo que hay momentos de la historia de la humanidad que, como este ejemplo que hemos tenido en el programa, han quedado sepultados en la cuneta de la historia, pero algún momento serán exhumados y demostrarán que el ser humano es muy rico históricamente y con unas capacidades que no debemos, como he dicho antes, minimizar. Una catedral gótica es de antes de ayer, y si alzas la mirada hacia arriba, sorprende no solo desde el punto de vista espiritual, sino también técnico. ¿Por qué tenemos que pensar que en tiempos mucho más antiguos los hombres eran muy tontos? Ya. Siempre necesitamos que venga alguien de fuera para leccionarnos. Creo que hay civilizaciones por descubrir. Göbekli Tepe es un ejemplo fantástico, cristalino, y creo que con el paso del tiempo descubriremos cosas mucho más asombrosas. ¿Incompatible esto con lo que tú has planteado? No necesariamente, pero todo no se debe de explicar, en mi opinión, desde ese punto de vista. Hay que, digamos, poner en valor la capacidad del ser humano para crear belleza. Nos quedan 2 minutitos, Mariano, pero en todas las tradiciones, incluso en la cristiana o católica, hablan de alguien que vino de los cielos, que estuvo ayudando y que prometió regresar. Quetzalcóatl, Yahvé, etcétera, etcétera. ¿Eso qué quiere decir? Y no te hablo ya de las tribus de las praderas, Manito, etcétera, etcétera, etcétera. No, que yo no lo niego. Lo que sí creo es que el hombre se ha sentido desvalido a lo largo de la historia, se ha sentido desvalido en un mundo hostil en ocasiones y ha necesitado el consuelo espiritual que ya encontramos de alguna manera, pues por ejemplo en Altamira, es decir, los chamanes pintaban, trataban de buscar un mundo alternativo para sentirse confortados, y de esa manera surgieron los dioses. Es una manera también, Miguel, de no caminar siempre en este valle de lágrimas sin alguien de la mano. ¿Quiere decir esto que niego lo que tú estás planteando? No. Creo que es común en la historia de la humanidad la necesidad de consuelo. Y ese consuelo lo han alcanzado los seres humanos pues con las religiones, con los dioses y con los Quetzalcóatl. Es lo que yo creo en este instante de mi vida. No niego, pero no puedo entregarme en brazos de teorías que de momento solamente podemos abrazar desde la fe. Mira lo que tienes detrás, que es el símbolo del espacio en blanco. Pirámides y un ovni ahí. Y tú dices esto, que te fuiste a Tenerife con otro loco a ver esa historia hace... Y volvería mañana. Hace 37 porque años. Es que no es incompatible la búsqueda con una posible respuesta que no necesariamente es la que tú buscabas. Creo que yo, que también he estado en Egipto y me he asombrado ante las pirámides, no discuto la posibilidad de una cultura extinta, pero no necesariamente no humana. Pues lo dejamos ahí. Espera, no te vayas todavía. Forma de contacto contigo, Mariano.
Bueno, pues me pueden encontrar en Facebook con mi nombre, también en Instagram y en mi página web www.marianofernandezurresti.com. Si os interesa la historia contada de otro punto de vista, echarle un vistacito a los libros que escribe. Como siempre, un placer. Te voy a ver prontito para hablar de esa gente del Grial. La tragedia de los buscadores del Grial. Estaré encantado de estar contigo, Miguel. Gracias. Gracias. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Otra de las próximas salidas apoteósicas que va a tener el Espacio en Blanco tiene la culpa este señor con el que vamos a hablar ahora. Él ha sido el que ha cogido esa palabra ocultura, y es don Javier Sierra. Buenas noches, Javier. Muy buenas noches, Miguel. Tú no te conformas solamente con escribir libros, sino que te metes en cada lío increíble, como por ejemplo esos encuentros internacionales de cultura que van a ser en Zaragoza. En Zaragoza, efectivamente, del 29 al 31 de octubre, en el Salón de Actos de la Caja Rural de Zaragoza, que es un sitio espléndido en el centro de la ciudad, se va a celebrar este 8º Encuentro Internacional de Cultura, con Goya como personaje central y sus misterios, y por supuesto todo lo vinculado con los grandes enigmas del arte. Y ¿sabes qué, Miguel? Que vamos a tener, invitados muy excepcionales, ¿no? Tenemos a Catherine Neville, por ejemplo, ¿no? La autora del 8, que viene desde Washington solo para este encuentro internacional. Vamos a tener también a Dolores Redondo, la escritora autora de la trilogía del Baztán, que se ha documentado mucho sobre la brujería en los valles vascos y toda la influencia que ha tenido en la sociedad incluso contemporánea en nuestros días. Tendremos a un experto en Goya, pero fíjate, un médico que es capaz de diagnosticar las enfermedades de los rostros de los personajes que aparecen en las pinturas negras de Goya, que es el doctor Florencio Monge. Y tendremos a Clara Tauces, que la conoces muy bien, nuestra compañera, que es descendiente de la 9ª duquesa de Osuna, que fue la que le encargaba los cuadros de Aquelarres a Goya. Es decir, que nos va a contar esa historia que es familiar y que no le gusta hablar mucho de ello, ¿no? Pero creo que nos va a sorprender con lo que nos va a relatar en Zaragoza. Todo esto, ya te digo, en un marco fantástico donde además vamos a poder encontrarnos con los amigos del Espacio en Blanco, porque vamos allí a hacer un programa entero con todos estos invitados. Lo hacemos primero, entrada libre, ¿verdad? En el Salón de Actos de la Caja Rural de Aragón, entrada libre. ¿Cuánto espacio hay? ¿Cuántas localidades? Pues tenemos localidades para 600 personas. El año pasado lo llenamos, este año la previsión también es que se llenará, pero animamos a todo el mundo a que se acerque a cualquiera de las 3 sesiones que empiezan a las 7 de la tarde, pero que tendrán como excepción el viernes, donde a las 5 de la tarde, el viernes 31 de octubre, víspera de Halloween, de Todos los Santos, tendremos esa grabación del Espacio en Blanco abierta a todo el mundo que quiera acercarse. Viernes a las 5 de la tarde, con parte de estos invitados increíbles y con Javier Sierra en este certamen de Ocultura. Y he leído en tu página web que el 8, esa obra de Catherine Neville, es la que más te ha influido a ti para ser escritor y hacer esas obras de arte que haces. Pues sí, porque la leí hace muchos años, claro. Esa novela se publicó en 1988 y se convirtió en uno de los grandes bestsellers de finales de los 80, principios de los 90 en Europa, pero particularmente en España. Y como cuenta la historia de un ajedrez mágico que va pasando de mano en mano, que es decisivo en la Revolución Francesa, que recrea muy bien Catherine en su obra. Cuando yo tuve que escribir mi primera novela, La Dama Azul, de alguna forma heredé esa manera de contar historias donde unos capítulos se ambientan en una época, otros en otra, y finalmente van convergiendo en una trama única, ¿no? Sí, aprendí mucho a narrar con Catherine Neville. Ahí está la cita, 29, 30 y 31 de octubre,
en el Salón de Actos de la Caja Rural de Aragón, entrada libre, el octavo Encuentro Internacional de Cultura en Zaragoza, con todos estos invitados, y el viernes, día 30 a 5 de la tarde, si queréis ver el espacio en blanco, ahí estaremos. Forma de contacto, de saber más nuestros oyentes, Javier. Pues muy fácil, la web donde está toda la programación, las vías de contacto, la posibilidad de saber todo lo que va a ocurrir en esos días es www.ocultura, es como la cultura de lo oculto, ¿no? ocultura.com. Como siempre, un placer y enhorabuena, Javier, por todas las cosas que haces, que también haces. Nos vemos prontito, creo primero, sí, vamos a estar antes y luego ahí en Zaragoza en ese evento increíble. Fuerte abrazo, sí, y que sigas llenándonos de cultura a toda la gente en este planeta. Un fuerte abrazo, Miguel. Hasta prontito. Tenemos que hacer una pausa obligada. Llegan nuestros compañeros con la actualidad de las noticias de las 2, la 1 en las Islas Canarias, pero enseguida regresamos, lo digo para la gente que escucha. Para los que estáis aquí, quedaros un ratito si queréis. Vamos a estar como 10 minutos de descanso y os quedáis porque nos vamos a ir a Marte con un tipo increíble que tiene una historia muy interesante para contarnos. No os vayáis, que enseguida regresamos. Hay mucho más que contaros en este espacio en blanco especial que estamos haciendo desde el Casino de Solvay esta noche aquí en Cantabria. Enseguida regresamos.